interesantísimo. Vamos a hablar qué es un incrédulo, qué es la incredulidad, y es un tema al cual hoy el Espíritu Santo nos ayude para dejarlo realmente establecido y con capacidades de entendimiento de la dimensión de lo cual Dios dice en su palabra. Bien, muy bien. Tú, si tienes ya la Biblia, si vas a acompañarnos en un devocional en esta mañana, te pedimos que puedas estar con nosotros este rato, este tiempo que tenemos regalado por Dios, para que una enseñanza pueda quedar establecida en nuestros corazones. Muy bien. Así que hay muchos puntos a los cuales Dios quiera nos dé todo el tiempo para poder hablar todo lo que el Espíritu Santo quiere esta mañana. Yo quiero que puedas abrir tu Biblia en el libro de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Vamos a empezar por este punto para que veas la gravedad del tema, a lo cual, para decir incrédulo y hablar de incredulidad, pero ¿cuáles son los factores? Yo te estoy dando una introducción del tema a lo cual vamos a hablar hoy, pero ya a los minutos después de la introducción vamos a ir viendo la configuración del Espíritu Santo, cómo es, por qué actúa en nosotros la incredulidad y por qué también le dijo el Señor a Tomás, le dijo, sé creyente y no incrédulo. Entonces empezamos a ver que acá vamos a leer desde el 2, segunda de Corintios 4:3, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Muy bien. Acá yo quiero que puedas estar atento esta mañana, porque yo sé que hoy hablar de incredulidad y hablar de incrédulo, estamos hablando de qué es lo que ataca nuestra fe. Entonces, si nosotros nos catalogamos como cristianos, tenemos que tener fundamentado. ¿Sabe qué incrédulo significa sin fe? Es incrédulo. Y hablando nosotros de los cristianos, es sin fe cristiana. Específicamente es un hombre pagano, un hombre que no tiene ningún fundamento dentro de ser un incrédulo. Es una persona que aparte termina siendo indigna para Dios y aún falta de confianza, es un infiel y bueno, eso trae connotado otros elementos más graves de profundidad a los cuales yo quiero que te puedas parar mirando hacia al invisible. ¿Por qué? Dios va a querer que nosotros estemos mirando hacia donde tenemos que avanzar en corrección, en dirección, en quitar y poner alineamientos, elementos en nuestra vida espiritual, las cuales están afectando en nuestra fe, en nuestro interior. Bien, así que dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Escuche bien atentamente, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Está bien? Entonces, acá yo tengo que ver que hay algo que del evangelio está encubierto y entre los que se pierde está encubierto, porque aquellos que pueden decir profesar bajo unas 4 paredes y un techo, decir que ser creyente o cristiano, pero después en su vida actúa totalmente bajo una atmósfera de incredulidad, entonces, porque hay algunas cosas que creemos, es triste, el cristiano hay algunas cosas que cree y otras no. Dice, con una cosa sola que tú no le creas de la palabra de Dios, tú lo haces a Dios mentiroso. Entonces, estamos expuestos ¿a qué? A cometer graves errores si yo no corrijo las causas de mi incredulidad. Entonces, dice que el evangelio está aún encubierto entre los que se pierden. Entonces, ¿quiénes son los que se pierden? Los incrédulos. Los incrédulos son aquellos que no tienen la fe cristiana
aparte tienen un comportamiento pagano y es una persona indigna de confianza. Entonces, cuando nos dicen, ¿sabe qué? Empezamos a dudar. ¿Sabe que en el huerto lo que le pasó a Eva fue, primero oyó y le pusieron duda? La duda trae la incredulidad y la incredulidad la desobediencia. Entonces, mire los factores que pueden estar atacando a nuestra fe para que no seamos incrédulos, para que el evangelio no esté encubierto, para que el enemigo no nos enceguezca el entendimiento, para que no resplandezca la luz del evangelio. Yo tengo que empezar a ver que la duda, la incredulidad y la desobediencia radican en un área que se llama alma. Todos esos elementos a los cuales están afectando nuestra vida espiritual hace que esté afectando gravemente. Yo le voy a decir que juntamente podamos meditar en este versículo. ¿Qué se refirió nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, al decirle con tan tono de voz y con un término tan fuerte que yo creo que hasta las piedras yo creo que se partieron de sentir esa palabra que dijo el Señor? Mire lo que dice. Respondiendo Jesús, escúcheme, ellos habían tenido un acontecimiento, acuérdese, dice, mira lo que, vamos a leer unos versículos anteriores para que usted pueda entender todo el contexto. Mateo 17, ¿está conmigo? Vamos a leer desde el 13. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Entonces, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo acá. Respondió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste se quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlos fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Entonces, hay cosas que no podemos experimentar en el reino del Padre por nuestra poca fe. Hay cosas que en las cuales el Padre está teniendo que el cuerpo de Cristo, la iglesia, pueda tener una estatura, todos a un nivel de fe, dice en el libro de Efesios, en el capítulo 4, en los versículos 12, 11, 13, que Él quiere llevarnos a una plenitud de nuestros entendimientos, a una misma estatura del conocimiento del Hijo y una estatura de en cuanto a fe y de conocimiento y a una estatura del varón perfecto. ¿Está conmigo, Iglesia de Jesucristo? Entonces, la incredulidad, la poca fe, entonces empezamos a ver que esto es de aquellos que tienen más fe o de los que tienen menos. Entonces, los que tienen poca fe son incrédulos para Jesús. ¿Escuchó? Entonces, ¿cuál es la medida de fe? Bueno, lo que las generaciones están rechazando, el verdadero diseño de los 5 ministerios funcionando como debe funcionar los 5 ministerios que dejó funcionando, que tenían que estar llenos del Espíritu Santo. Los 5 ministerios tienen que funcionar llenos del Espíritu Santo, no a media, porque acá le dice, ¿saben por qué no pudieron hacerlo? Por falta de vuestra poca fe. Entonces Jesús le está diciendo a esa gente que tiene poca fe, le dice generación incrédula y perversa. Pastor, está hoy, bueno, vamos a despertarnos hoy lunes para poder dejar establecido que tenemos que tener cuidado de nuestra fe para que el Señor dijo,
hallará fe cuando vuelva a la tierra. Entonces, acá lo está diciendo. ¿Cuál es el problema? Entonces, cuando habla generación perversa, habla generación incrédula, entonces no puedo yo estar entre ese grupito de hombres de poca fe. Entonces, tenemos que ir al capítulo 11 de Hebreo y empezar. Todos estos hombres, y empieza a enumerar, fueron todos reconocidos por su fe, pero no era de poca fe. Habían sido entrenados en la fe. Entonces, ¿cómo te estás entrenando en tu fe? ¿Te la están quitando las atmósferas antagónicas? ¿O las atmósferas antagónicas te hacen y te disponen a querer buscar más de Dios o alejarte de Él? Entonces, ahí empezamos a tener que tener una reflexión. Así que incrédulo específicamente significa un hombre mundano, un hombre pagano, una persona indigna de confianza, una persona que no puede ser digna de que le confiemos. Entonces, nosotros pasamos a ser indignos ante Dios por no tener una fe a la cual Dios nos pide en este tiempo. Dios nos está demandando un cuidado de nuestra fe, pero ¿para qué? Porque en los tiempos que estamos expuestos son peligrosos. Y sabe que peligroso en el original significa aquello que te va consumiendo. Entonces, si son peligrosos, las atmósferas espirituales antagónicas te terminan consumiendo y entre ellos te consume la fe. Entonces empezamos a ver que tú tienes que estar fortalecido para no estar consumido en los tiempos peligrosos y poder estar atento, que tu fe desde hoy pueda resplandecer y que el enemigo no te enceguezca tus capacidades de entendimiento. Acuérdese que lo que habíamos compartido en el versículo anterior, habíamos compartido, ¿estás conmigo? Lo que decía, lo que había dicho de que, a ver, vamos a ver, era Corintios, ¿se acuerdan? Segundo de Corintios 4:4. Mira, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, ¿de qué puede estar encubierto? Entonces empezamos a ver que, acuérdate lo que dijo el apóstol Pablo, que nosotros hablamos con franqueza, no como le habló Moisés, y le dejó un velo. Entonces pensamos que el velo era para el pueblo israelita en la época de Moisés, y ese velo persevera hoy hasta que Cristo no convierta los corazones al 100%, ese velo todavía aún en el creyente que dice ser cristiano, pero todavía su fe no está en un nivel para poder dejar establecido cosas importantes en su vida, en su hogar, en su familia, en su trabajo. Esas personas están corriendo estar expuestas a las atmósferas a las cuales Señor quiere que no tenga ningún velo. Acuérdese que Jesús dijo en la cruz, consumado es, dice que su cuerpo expiró y se rasgaron los velos del templo. Entonces, yo tengo que morir a mi carne para que se abran los velos de mi entendimiento, para que no ponga ninguna encubierta a mis capacidades de entendimiento, que yo tengo que tener un espíritu enseñable, un espíritu que lo guarde todo, el Espíritu Santo Divino de Dios procesando todo por dentro para que usted pueda emanar vida espiritual para poder establecer todo lo que Dios lo llamó en este tiempo. ¿Está conmigo, iglesia? Bien, va a empezar a ver y empezar a comenzar a configurar los puntos, porque estamos viendo que el enemigo enceguece el entendimiento. Aún Moisés dice que dejó el velo al cual está encubierto nuestro evangelio, porque el apóstol Pablo está diciendo, nosotros hablamos con sinceridad, con franqueza, pero no como habló Moisés. Entonces nos encontramos que cuando no se habla con franqueza la verdad de la palabra en los altares, en los púlpitos, en la iglesia, ¿sabe qué es lo que baja? Baja un manto de encubierta a la cual termina siendo un velo, a la cual le enceguece el entendimiento porque no le muestran la luz, no le muestran la verdad. ¿Sabe qué le hacen? Le hacen un culto, ¿sabe qué? De entretenimiento. Entonces, no podemos estar expuestos
¿A qué? A que en la venida inminente en secreto de nuestro Señor Jesucristo no esté la verdad en el altar de Dios. Porque la verdad nos hace verdaderamente libres. La verdad no nos enceguece el entendimiento. La verdad no deja la palabra encubierta. La verdad nos hace hombres a los cuales tenemos que caminar con una prontitud en este último tiempo totalmente fuera de lo normal. Hay una urgencia de Dios que la iglesia la tiene que entrar en esa atmósfera. ¿Qué es lo natural de Dios? ¿Qué es lo sobrenatural de Dios? Lo natural es la desaceleración de lo sobrenatural de Dios. Entonces yo tengo que tener cuidado. Cuando yo desacelero, vivo lo natural, estoy desacelerando lo sobrenatural de Dios. Porque lo sobrenatural de Dios es la aceleración de la urgencia divina que Dios tiene para que su iglesia pueda establecer todo lo que le ha confiado en el último tiempo. Iglesia de Jesucristo, ¿estás ahí? Mira que es importante que podamos verlo y vamos a ir viendo dónde están los factores. Vio lo que dice, Jesús dijo, generación, escuche bien, incrédula y perversa. ¿Usted no le parece que esa palabra es media fuerte? Pero si la dijo Jesús, nosotros la podemos recibir desde otro ángulo, ¿no es cierto? Mira, perversa. Cuando empezamos a ver generación perversa, ¿sabe lo que significa? Perversa significa actuar perversamente. Es estar agobiado, cometer iniquidad, hacer actos inicuos, hacer iniquidad, actuar con doblez, actuar con maldad, actuar pervirtiendo lo recto, torciéndolo todo, trastornando. Entonces, Jesús, ¿qué dijo? Generación incrédula y perversa. Una generación a la cual actuaba perversamente como. Y todo era por falta de incredulidad, por falta de poca fe. Jesús le dijo, generación incrédula y perversa. Escúcheme, amados. Entonces, ahí usted está viendo, ¿hasta cuándo ha de estar de vosotros? ¿Sabe lo que estaba preocupado Jesús? La urgencia. La urgencia, usted lo ve, uno piensa que cuando le habla de urgencia a una generación a la cual capaz está en mucha completo en varias áreas, la comodidad te quita la urgencia de la velocidad del Espíritu Santo divino de Dios. Pero si yo estoy con el Espíritu Santo, claro, porque tú lo amoldas. El Espíritu Santo quiere morar con toda la plenitud, la deidad, la majestuosidad dentro nuestro. Pero nosotros lo acomodamos a Él y lo sujetamos y lo atamos. ¿Por qué? Porque no le entregamos la vida de plenitud. Imagínense si el Espíritu Santo estuviera en plenitud nosotros, no falta nada para salir volando. ¿Por qué? Porque es Dios, mi amor, es Dios mismo nosotros a la cual quiere que establezcamos todo lo que nos confió. Pero aparte queda poco tiempo y Él ve que en el poco tiempo podemos correr riesgo de que todo aquello hermoso, amoroso, precioso se nos haga una cuesta arriba y justo en el último minuto, en el último tiempo. Iglesia de Jesucristo, hay algo a lo cual Dios está queriéndonos hablar en esta mañana. Así que una cosa es ser incrédulo y otra cosa es tener incredulidad. ¿Se acuerda lo que le dijo el Padre? Ayúdame a mi incredulidad. Incredulidad significa tener poca fe, es dudar, ser una persona con infidelidad, porque a veces cree, a veces no cree. Viene el bombero, le paga el fuego y ahí creyó. Después se olvida un mes, 2 meses, un año, lo llama al bombero, después viene y lo pagó. Entonces, esas personas fluctuantes, entonces ya son incrédulas, pasan a ser totalmente incrédulas. ¿Por qué? Porque se sirven de Dios, usan a Dios, y el amor de Dios y la misericordia y el perdón está dispuesto Dios constantemente a favor nuestro. Pero la gracia un día se termina. La gracia y el favor divino de Dios se acaba. ¿Por qué? Porque estamos expuestos ya a la venida inminente de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es importante, claro que es importante.
Entonces, tú tienes que acordarte que Jesús también, en Marcos, yo quiero que te estoy citando distintos versículos y ya el Espíritu Santo lo va a configurar todo. Yo quiero que estés atento porque el Espíritu Santo, después cuando empecemos a hablar y empecemos que el Espíritu Santo empiece a unificar cada uno, va a ver cómo convergen a cada punto y, ahí estaba el problema, pastor, ¿por qué no fue al grano? Y yo le quiero, ¿sabe qué? Usted tiene que saber todo lo que dice Jesús, todo lo que está hablando la palabra, para que tengamos mayor cuidado. Yo te digo dónde tienes que solucionar y no ve la gravedad. Tienes que ver la gravedad desde todos los ángulos. Mira lo que dice, perdóname, Marcos, capítulo 16. Búsquelo al capítulo 16 de Marcos, versículo 14. Mira lo que dice. Finalmente se apareció a los 11, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Es terrible, ¿no? Yo le digo una cosa, tiene que ser tremendo para nuestro Señor Jesucristo. Nos dijo, cabezones, mira que yo muero y al tercer día resucito. Y los hermanitos de Maú iban caminando con él y tenían los ojos velados y no se habían dado cuenta todavía, no se acordaban lo que él había dicho, entonces empezamos a ver que yo tengo que tener palabras de establecimiento en mi interior que me van a fundamentar para que yo esté por delante el día, la venida inminente del Señor Jesucristo. Si yo no tengo palabra, si yo dejo que los velos de mis capacidades estén enceguecidos, entenebrecidos, eclipsados. Eclipsado es algo que se pone por delante y me impide ver con claridad. Entonces empezamos a ver que la necesidad de que nuestra fe esté ejercitándose constantemente es ahora. Es ahora cuando tiene que aumentar y no tiene que menguar. Es ahora cuando tienes que crecer y creerle al que vive por siempre, por los siglos de los siglos. ¿Estás conmigo, iglesia? ¿Vamos bien? Ayer hablando con unos hermanos, yo me acuerdo a un pequeñín de 3 años, le hice una pregunta. Su madre no quería que se le hablara de fe. Su madre creía en un Dios religioso. Y digo, mire, señora, me disculpa que pueda hablar con él porque su padre me permite hablar con él. Y esto es cuestión de fe. Si usted no cree, no crea. Ese niño estaba por perder los 2 riñones. Los uréteres los tenía podridos y conducto urinario tapado porque tenía un ano contra natura y tenía una infección que habían traído los antibióticos más caros que existían en el momento en el mundo, estaban ahí y ni le afectaban. ¿Sabe qué? El Señor, yo no evito. El burro primero, ¿qué es yo? Cuando le digo al niño, ¿tú crees que Jesús te puede sanar? Sí, me dijo. ¿Sabe qué? A la semana siguiente no tenía nada. Era la gloria de Dios. ¿En qué depende? Dice, sé como niños. Entonces hay una fe que es tan sencilla. ¿Por qué lo hacemos complicado? Este niño lo único que dijo, capaz había escuchado de Jesús. ¿Cuándo había escuchado un niño de 3 años hablar de Jesús? Muy poco tiempo. Pero le digo, ¿tú crees que Jesucito te puede sanar? Sí. Aleluya. A los 7 días, ese niño tenía riñones nuevos, uréteres nuevos, la válvula de Malpighi que la tenía consumida estaba todo nuevo. Y hasta el conducto urinario nuevo. Entonces, ¿de qué depende de la fe? ¿De que estudiamos mucho? No, es una actitud. Es una actitud ante aquel que vive y que reina. Por eso que el Señor dijo, sé como niño, dejad venir a mí los niños, porque de tal es el reino de los cielos. Entonces tenemos que ser como niños. Créale. Claro, pero hay tanta gente malvada que a veces creemos y nos dañan, pastor. Así que yo le digo en el nombre de Jesús, que Jesús les reprochó su incredulidad a aquellos que aún estaba sentado en la mesa. Había resucitado al tercer día. Y la dureza de su corazón. Empezamos a mostrar, escuche bien,
dureza del corazón, perversidad. En cuanto todo les reprocha, se enoja. El reproche es exigirle una explicación. Entonces, ¿cómo? Si yo se los dije, yo se los expliqué, ¿por qué no creen? Le estaba reprochando. ¿Jesús era necesario tener esa actitud que pareciera que fuera más humano que espiritual? No, porque él estaba preocupado que los legados que iban a dejar estos hombres era lo que tenían que creer hasta el tiempo presente. ¿Están comprendiendo qué cuidado estaba teniendo Dios? Y nosotros tenemos la responsabilidad para los que nos han confiado. Nuestros familiares que a veces no tienen fe, nuestros familiares que están envueltos enceguecidos con montones de cosas. Yo tengo que tener una autoridad puesta por Dios de fe en mi interior. Amada iglesia, estamos corriendo riesgo de no estar haciendo con plenitud que nuestro Señor Jesucristo sea manifestado con gloria en donde estemos, con nuestro testimonio, con nuestra vida. Tenemos que cuidar todo aquello a lo cual nosotros le servimos, al Rey y Señor de toda la tierra. ¿Está conmigo, iglesia? Entonces, mire que vamos a decir, le voy a mostrar algo, lo opuesto a lo que estamos viendo. Primeramente le voy a dar otro versículo de lo que estamos hablando, que es la posición incorrecta que tiene el hombre, la mujer de Dios, aún que se congrega, aún que se considera cristiano, pero es incrédulo, la incredulidad avanza y no deja establecido cosas importantes. Yo quiero que vayas a Tito, el libro de Tito 1:15. Mira lo que dice Tito 1:15. Vea tu Biblia y mira lo que dice. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos y incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia se están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Uy, pastor, qué fuerte que está usted. Yo prefiero que lo leamos ahora y no cuando estemos paraditos en el andén, cuando esté por venir la venida de nuestro Señor Jesucristo y le pase a las 10 vírgenes. 5 entraron con el amado y 5 se quedaron. ¿Con cuáles quiere estar usted? ¿Con las 5 prudentes o con las 5 insensatas? ¿O quiere estar con las que la despertó? Mejor que estemos con aquello que lo despertó. Hay una iglesia que alcanza la estatura del varón perfecto, que alcanza a tener la revelación del conocimiento de los tiempos escatológicos proféticos que debe vivir la iglesia sobre la tierra. Y esa iglesia se llama la iglesia primicia, la cual son los hombres y mujeres que alcanzaron la estatura del varón perfecto, a una primicia de ser primeros frutos maduros, los cuales viene por la noche y despierta aún aquellas iglesias a las cuales estaban esperando al esposo, pero 5 eran insensatas y 5 eran prudentes. ¿Quiénes entraron? Entonces, pero entraron las prudentes gracias a que hubo una iglesia que las despertó. Acuérdense que las 10 habían cabeceado. Y si no hubiese habido una iglesia que las despertara, esa iglesia también de prudentes, también no hubiese entrado a la boda del Cordero. ¿Está conmigo, iglesia? Entonces, ¿en qué posición quieres encontrarte? Es peligroso lo que está viviendo la iglesia en este tiempo si yo no establezco cosas en mi vida. Entonces, Tito 1:15 está hablando algo que es muy fuerte, pero lo vamos a ver en la Escritura, que ya estaba revelado. Pero yo tengo la Escritura para que esa revelación se me venga a este tiempo presente. Mire lo que dice. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos y incrédulos nada les puro, pues hasta su mente y su conciencia se están corrompidas. Entonces ya está hablando. Vio los términos que está hablando de perversidad, está hablando de reproche, está hablando gente que está corrompida, nada menos, y no hay pureza en sus capacidades de pensamiento, en su conciencia está corrompida, y aún niegan con sus hechos.
y terminan siendo abominables y rebeldes y reprobados por Dios. Entonces es importante que tengamos que cuidar nuestra fe e incredulidad. Usted nunca había visto este panorama de cuando usted es incrédulo, de cuando usted cree lo que le conviene y otra cosa que no quiere, cuando hay una palabra que Dios le está trazando para alinearlo y enfocarlo correctamente, no le gusta que lo poden. ¿Cómo va a dar frutos si no viene la poda a tiempo para que usted pueda extender ramas nuevas y pueda dar frutos y retoños nuevos? Entonces, iglesia de Jesucristo, cuando te sientas que te estén podando, dale la gloria a Dios, porque seguro que vendrá fruto. Pregúntale al árbol si le duele. Cuando le arrancan una ramita para poder podarlo y que dé fruto la otra temporada. ¿Usted cree que no le duele? Bueno, nosotros somos como árbol plantado junto a corriente de las aguas, que su hoja, dice, no cae, pero da fruto a su tiempo. Su hoja no cae y da fruto a su tiempo. Entonces, tienes que dar fruto a su tiempo y dejarte podar y tienes que estar plantado junto a corriente de las aguas. Iglesia de Jesucristo. Y bueno, yo con esta introducción, realmente tú tienes que darte cuenta que es puesto que estamos ante la incredulidad. Pero te voy a dar otro versículo más. Romanos 11:20. Porque tenemos tiempo y yo quiero que puedas, que Dios te esté instando para que puedas poder avanzar, para que no estés detenido, para que puedas establecer cosas. Hay cosas que estás fluctuando, hay cosas que hoy caminás por el cielo y después caminás por un precipicio de incredulidad. No puedes estar así fluctuando porque el enemigo en un momento que te descuide te puede tirar para el precipicio. Dice así. Vamos a ir a Romanos capítulo 11. Dice 17. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Escucha bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pies. No te ensorbebezca si no teme. Escuche. Por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Uy. ¿Y de qué estábamos hablando recién? Así que teníamos que tener una estatura de fe para permanecer injertado en el olivo verdadero. Para ser injertado en la savia divina de la unción de Dios, yo tengo que tener una estatura de fe. ¿Te das cuenta? Porque si no, la incredulidad, que es tener poca fe, incredulidad es dudar, es ser desobediente en medio de la duda, porque entra incredulidad y tú terminas desobedeciendo a Dios. Entonces, eso le pasó al pueblo de Israel, a la cual que es la simiente santa, a la cual es el olivo verdadero. Pero nosotros que somos injertados sobre naturaleza, en contra de naturaleza, porque somos nosotros unas ramas a las cuales Dios nos permite por nuestra fe permanecer, ¿qué? Aleluya, injertado al olivo verdadero, por nuestra fe. Pero nuestra fe en Israel, no, nuestra fe en Cristo. ¿Está conmigo? Así que no te ensorbebezcas si no temes, porque si Dios no perdonó a las ramas propias naturales del olivo, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente es para los que cayeron, pero la bondad para contigo, pueblo de Dios, que tú por medio de la fe, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Uy. Así que si tenemos poca fe, podemos ser cortados. Así que si aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, pueden ser injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Pero si tú fuiste cortado de Él, porque por naturaleza eres olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, pueden ser injertadas? Entonces, mucha gente se ensorbebece
Y aún piensa, en cuanto al pueblo escogido de Dios, no puede ser injertado a través de la fe. Piensa que el velo lo tiene todavía y el velo termina teniéndolo el cuerpo de Cristo por poca fe, por no darnos cuenta que nosotros estamos, dice la Escritura, y te lo dejo el versículo más importante, 11:20 de Romano, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tu fe, por tu fe, por tu fe, por tu fe estás en pie. ¿Cómo está la fe? Entonces lo que nos hace permanecer en pie es la fe. Lo que nos hace permanecer en el olivo verdadero de la unción, de la simiente santa, es nuestra fe. Entonces yo tengo que cuidar esa inyección del vínculo, de esa, vamos a decir, alabado sea Dios. ¿Estás conmigo, iglesia? ¿Estás conmigo? Yo quiero que pueda meditar en este tema, porque el Espíritu Santo quiere llevarnos a una dimensión a la cual quiere que establezcamos nuestra vida. Hay mucha gente que necesita de nuestro Señor Jesucristo, así que está necesitado de nuestra fe, pero a un nivel mayor. No que yo le tenga a las atmósferas temor de cómo me voy a mover. Yo tengo que moverme por fe, no por lo que aparentemente veo, porque la fe es aquello que no se ve. Entonces yo tengo que introducirme a las atmósferas espirituales que Dios está queriendo instar a su iglesia para ser establecidos generaciones de hombres en la fe, en una fe sana, en una fe fuerte, en una fe que pueda decirle, alabado sea Dios, sé sano, alabado sea Dios. Por una palabra, mucha gente, yo me recuerdo una mujer de 45 años que fue una persona importante en mi ministerio en España. Ella fue la que donó la silla, donó toda la iglesia, llenó de cosas, agradecida a Dios. ¿Sabe qué hizo Dios con ella? Tenía un cáncer terminal. ¿Y sabe lo que hicieron? Llevaba casi 20 días internada y había estado internada 6 meses. Escúcheme bien. Lari se llama esta persona. Esa persona no creía en Dios. Esa persona renegaba de Dios. Y dice que escuchó una persona hablar de Dios y empezó a estar atenta. Pero era atenta, pero no consciente. ¿Y sabe qué? Los médicos, mire lo que pasó. Los médicos la desahuciaron. La empresa de ella le hicieron la jubilación más alta. La más alta le pusieron. Porque total se iba a morir. ¿Y sabe qué pasó? Que dice que escuchó predicar a una persona y le dijo, es como la mujer de flujo de sangre. Si tan solo tocare su manto, yo seré sana. ¿Sabe que esa mujer lo escuchó? Y dijo con su mente, Señor, yo me toco de ese manto, yo me toco. Era incrédula ella, pero escuchó la palabra de Dios. ¿Sabe que esa mujer vivió cerca de 87 años? Con una jubilación que todo lo daba a Dios. Agradecida porque vivió 43 años más, con un sueldo que Dios se lo otorgó porque le dieron una jubilación la más alta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, iglesia? Hay tanta gente que necesita escuchar esa palabra que está en tu boca, pero tiene que haber unción en tu boca. Tiene que haber la unción, tiene que estar el olivo verdadero injertado para que te puedas permanecer en fe, estar parado en pie. Tienes que estar injertado en ese olivo. Acuérdate que en el Getsemaní donde le trituraban el fruto del olivo y ahí donde bajó la mayor unción nuestro Señor Jesucristo. En el Getsemaní. Faltando minutos de que iba a ser entregado y ser crucificado. Alabado, amada iglesia. Bueno, estos 40 minutos era para darte esta introducción. Y ahora vea el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Todo esto te lo estoy explicando desde otro orden, porque nunca nos hemos dado cuenta de la gravedad de nuestra incredulidad, de nuestros actos, de nuestra conducta, cómo negamos a Dios en cuanto a nuestros actos y no testificamos de la grandeza de Él por nuestros actos. ¿Y sabe cuál es el acto más importante que no hacemos? Es comunión y intimidad y oración y ayuno para que vivamos en plenitud con Cristo.
falta que la carne mengüe. Falta que tengamos mayores dimensiones de tiempo de oración y de apartamiento con Dios. Falta palabra de conocimiento y de revelación y de lo tesoro y lo oculto y lo secreto. Falta que establezcamos el verdadero diseño en la iglesia, en tu casa, en tu hogar y en tu empresa. En el nombre de Jesús. Entonces, falta, pastor, hay muchos que lo están haciendo. Gloria a Dios. Pero usted no se detenga. Está conmigo, iglesia. Mire lo que dice. Yo se la voy a leer. Habacuc 2:4 en la versión Oro. Oro es una de las versiones más antiguas iberoamericana. Oro es la Biblia del señor Torre Amat, un hombre, un escritor, un historiador, un hombre importante. Y dice así: Habacuc renegaba de Dios. ¿Se acuerda? Habacuc estaba reclamándole a Dios y estaba esperando una respuesta por Dios. Entonces, dice, yo estaré alerta entre tanto, pero ¿para qué? Y veré qué responder al que me reprenda. Entonces, él estaba con unas actitudes de capítulo 1 que no me quiero detener, que él estaba en rebelión, en rebeldía, en queja con Dios. Él se quejaba. Pero mira lo que le dice Dios. Mira que el que es incrédulo no tiene dentro de sí un alma recta. Mira que el que es incrédulo no tiene dentro de sí un alma justa. Mira que el que es incrédulo no tiene dentro de sí un alma alineada con Dios. Pues el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿qué tenemos que tratar, iglesia? Y ahora tenemos que tratar el alma. ¿Se da cuenta que la incredulidad en dónde nace? Nace en nuestra alma. ¿Quién está gobernando tu vida? Está gobernando. Vas los domingos a la iglesia, una reunioncita los días de semana. ¿Quién gobierna todos los otros días? ¿Cuánto alimento espiritual le estás dando a tu espíritu para que tu alma esté sometida a la vida del Espíritu Santo? Sometida a nada menos a la Escritura, sometida a la voluntad perfecta de Dios, sometida. Pero Dios somete. Sometida es estar en una sola unión, en el vínculo correcto, sujeto a obediencia. Eso es sometida. Someter es estar en obediencia, obedecer. Si el alma te está gobernando los 5 sentidos, escúcheme bien, las atmósferas espirituales que tú tienes que ver a través con tus ojos, tienes que estar viendo con los ojos de Dios. Si tú lo miras con los ojos, con parte de incredulidad, y lo mires en la carne, entonces la posición más correcta, la única, es que lo mira a través de los ojos de Dios. Si vos no estás mirando con tus ojos, que son los 5 sentidos, que cual deben estar ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, pero ¿quiénes podían alcanzar de poder tener los 5 sentidos ejercitados? Aquellos que habían alcanzado la madurez, aquellos que habían comido un alimento sólido, aquellos que tenían el vientre preparado para que una palabra revelada del cielo pueda darle a ellos una dimensión mayor de la eternidad del conocimiento de la voluntad perfecta de Dios. Entonces, ¿qué está demandando Dios? Dios está demandando que nuestra alma, los 5 sentidos, la vista, escuche nuestros oídos. ¿Qué escuchas? ¿Escuchas hoy con tu oído espiritual, con tu oído con mitad de incredulidad o con tu oído carnal? Entonces tienes que empezar a rever tus sentidos, cómo están. ¿Están siendo ejercitados en el discernimiento? Tienes que tener discernimiento. Yo tengo que oír espiritualmente, no entrarme a oír para meterme en chisme, para meterme en murmuración, para meterme en crítica. Yo cada vez que yo alimento eso, rechazo el oído espiritual. Yo cada vez que le doy a mis oídos la parte de carnalidad y de incredulidad a mis oídos y no le doy el de la atmósfera espiritual, entonces, ¿sabe qué? Tú estás cada día, no solo que vas a tener poca fe, sino que te está encegueciendo. ¿Quién? El Dios de este siglo te está encegueciendo tus capacidades de entendimiento para que no resplandezca la luz del Evangelio. ¿Estás comprendiendo? Entonces, lo que hablas es lo que abunda tu corazón. Entonces, lo que habla, ¿qué es lo que estás hablando? ¿Estás hablando cosas de Dios? ¿La parte incrédula o la parte carnal? ¿Qué es lo que estás hablando? ¿Qué es lo que estás
y peligroso. Mire, cuando tocas a una persona, ¿con qué intención la toca? ¿Con la espiritual? Escuche, ¿con la incredulidad o con la de la axivia? Entonces los 5 sentidos tienen que estar ejercitados en el discernimiento, cómo debo actuar yo, y cuando está guiado todos mis seres de los 5 sentidos están guiados por el Espíritu, entonces yo tengo una conducta que es totalmente opuesta, antagónica a la que lamentablemente tenemos que decir que hay mucho pueblo de Dios que está viviendo en la carne, que está viviendo en incredulidad y aún sin darse cuenta piensa que tiene una vida espiritual. Y eso sí que es peligro. Pastor, usted, y yo se lo estoy diciendo para que la verdad lo haga libre. Y si usted cree que no es así, dígame por qué el Espíritu Santo no se glorifica con el 85% de las personas que van a la iglesia. El 85% de las iglesias hay una mitad que es totalmente almática, porque su alma está tan cómoda que su espíritu no nació de nuevo y su espíritu no está trabajando en la conversión y la transformación. ¿De qué? De que su raciocinio solamente esté el Espíritu Santo divino de Dios. Hay muchas personas que profesan palabra de Dios y dicen palabra de Dios, pero están siendo gobernados su alma, su raciocinio sin el Espíritu Santo divino de Dios. Entonces, lo que establecen palabras a través de la carne. Lo que le afecta a su carnalidad, a lo que le afecta en su voluntad, en sus emociones, hablan por su boca, hablan y establecen cosas que son antagónicas. Entonces, amado iglesia, pueblo de Dios, tiene que tener temor reverente. ¿Por qué? Porque vas a creer que está profesando ser cristiano, pero está lejos de la verdad. Pastor, ¿usted qué prefiere que le diga? Examinémonos. ¿Cuánto tiempo le damos a Dios? ¿Cuánto tiempo está consagrado a Dios usted? ¿En días, en semanas, en meses, en años? ¿Cuántas décadas viene consagrado a Dios, separado de Dios, esperando la promesa? ¿Sabe quién estuvo así? Abraham. Pero mire la diferencia de Abraham. Mire lo que dice. En Abraham fue totalmente Romanos 4:20, para que te des cuenta, para que no sigamos en esta atmósfera, porque parece que te pusiste en un semáforo en rojo, saliste a tu defensa y no estás viendo que hay áreas que tienes que resolver. Pero te la voy a sacar un poquito a la inyección para que veas lo que tienes que hacer. Iglesia de Jesucristo. Ah, pastor, y usted no tiene que hacerlo. Gloria a Dios, le estoy enseñando y tiene misericordia tanto Dios de mí, que por lo menos me está dando la luz para ver qué es lo que está pasando. ¿Se da cuenta? Y si le está dando la luz, quiere decir que el Espíritu Santo es el que le está enseñando. Y yo se lo digo en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque hay un tiempo peligroso. Si el pueblo de Dios no tiene la comunión, la intimidad, el respeto, el temor reverente de hacer lo que nos demanda Dios en este último tiempo, corremos riesgo de muerte. Dice así la palabra. Mire lo que tenemos que tener nosotros, iglesia de Jesucristo. No dudó él, ni tuvo la menor desconfianza de la promesa. Le estoy leyendo la versión oro. Está hablando de Abraham. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Entonces, ¿escuchó? Por lo cual también su fe fue contada por justicia. Ya otro día enseñaré qué es la fe de justicia. Pero Dios vio lo que dice Abrancito con 100 años, Sara estéril, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. ¿Tú le crees a la promesa? Entonces ahí está el factor. Cuando le falta creer a lo que Dios te prometió, terminas viviendo antagónicamente. Entonces dice que sino que se fortaleció en fe, aumentó la fe, llamó las cosas que no son como si fuesen, tuvo esperanza contra esperanza y se estableció esperando el hijo de la promesa, Isaac. Alabado sea Dios. Entonces, iglesia de Jesucristo, volvamos a Habacuc. ¿Se acuerda lo que decía Habacuc? Qué peligro lo que decía Habacuc, Habacuc, aquel que cuya alma no es recta, es incrédulo. Entonces,
yo tengo para tener fe y mi fe sea buena y sea fuerte y se fortalezca mi fe, yo tengo que tratar mi alma. Alma, obedece. ¿Se acuerda lo que decía David? Bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides de ninguno de los beneficios de restauración, de que te tienes que regenerar el alma, los sentidos, las emociones, la voluntad, que debes estar obedeciendo a la voluntad de Dios, no a tu pensamiento de raciocinio humano, al cual, sin poner el Espíritu Santo divino de Dios, te equivocas, te engañas, quieres establecer cosas y no puedes, porque hay incredulidad, porque tu alma no es recta, tu alma no está alineada con el Padre. Entonces debemos, iglesia de Jesucristo, regenerar nuestra alma y siempre y cuando que nuestro espíritu haya nacido de nuevo. Si nuestro espíritu, cuando llegamos a los pies de Cristo, no nació de nuevo, métete en las profundidades de Dios y que el arrepentimiento pueda abrir la llave de la dimensión espiritual, de tu nacimiento espiritual, para que gobierne el Espíritu Santo y en la última hora pueda hacer que regeneres tu alma. El alma ha estado con la naturaleza caída hasta que llegamos a Cristo. Pero la naturaleza caída se puede restaurar y restablecer dentro del ordenamiento divino en el origen. Dios lo estableció a través de que naciera el hombre en su espíritu de nuevo. Dios iba a traer restauración y restitución del huerto a lo que vivió nada menos las generaciones en el huerto. Nosotros poder vivir con plenitud. El vivir en Cristo Jesús y el diseño correcto en Dios es volver al origen. Que seamos cuerpo, alma y espíritu totalmente gobernados por el poder del Espíritu Santo divino de Dios. Eso es volver al origen, eso es el verdadero diseño. Dios quiere restaurar hombre a la plenitud del varón perfecto. Pero eso es inalcanzable. Eso es lo que le han mentido la iglesia, que no le habla la verdad. Nosotros tenemos, dice, aquellos que andan en el camino de la perfección, ellos me servirán. El apóstol Pablo dijo, ya dejando los rudimentos de Cristo, vamos hacia adelante a la perfección. Él está hablando de la perfección como un punto de excelencia. La iglesia ha apuntado a la mediocridad, por eso que no puede ver la perfección, porque perfección es excelencia. Entonces tiene que apuntar a la excelencia, iglesia de Jesucristo. Así que mira que el que es incrédulo no tiene dentro de sí un alma justa. Iglesia de Jesucristo, a partir de ahora, endereza, alinea tu alma, somete tu alma al señorío de Cristo, somete tu alma a la obediencia a la Escritura, somete tu alma al Espíritu Santo divino de Dios, somete en este tiempo, sé sujeto a la palabra, sé sujeto en ordenamiento, en obediencia, no pongas duda ni incredulidad, no, el Señor te va a decir, mira, no seas perverso. Es mejor ahora, pueblo de Dios. Entonces, espero que esta mañana te sea gratificante. Amado Dios, tenemos que tener cuidado. Hay generaciones que no la podemos tener en una casa sin estar estableciendo cómo deben vivir. Todo lo que hagamos después, si esto no está resuelto, estamos construyendo una casa al revés. Averigüemos a ver si el alma está regenerada. Sí, todos están luchando del alma, pastor, sí. Pero que no gobierne las emociones, los sentimientos, el raciocinio, la voluntad, los 5 sentidos. Terminan gobernando ellos. Porque cuando ya te hacen hacer mediocre, ya está gobernando el plan del enemigo. Te está encegueciendo el entendimiento y las capacidades de que puedas crecer por dentro para que apuntes a la excelencia. No seas mediocre. Pastor, usted siempre tan agresivo. Yo se lo digo mejor ahora. Y dice que tengo que ser atalaya, porque si no Dios me demandará. Entonces, iglesia de Jesucristo, sepa que Dios lo ama y yo también. Pero yo tengo que serle, ¿sabe qué? Como un aguijón. Pero dice que los aguijones, dice, las palabras de los sabios son como aguijones. Entonces, que sea un aguijón, una palabra la cual te pueda posicionar en el tiempo y hora de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para vernos en la nube. ¿Sabe qué hermoso? Dios le bendiga, iglesia de Jesucristo. Hemos tenido un tiempo precioso. Yo espero que quítale los gritos, quítate ¿cómo se dice?
el impulso, pero deja todo la enseñanza en tu corazón. Si hubo alguna forma de que te tuvo que mover por dentro, capaz los gritos, la forma del impulso, la pasión, sean motivos para que nos puedas despertar. Acuérdate que despertar es un tiempo de resurrección. Despertar, poner en pie y levantarse. Hay una iglesia que se debe despertar, levantarse y ponerse en pie para que Dios ponga sobre él su espíritu. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Oh, man. Redimido.